Pues tengo el honor de moderar el siguiente panel con tres grandes ponentes, todas de diversos ámbitos del saber, lo cual va a enriquecer sin duda la discusión. Este tema, el tema del panel, se llama Genealogía crítica de la violencia hacia el cuerpo de las mujeres, y su objetivo es analizar críticamente los referentes culturales de la violencia hacia el cuerpo de las mujeres en la actualidad. En primera instancia voy a presentar a la doctora Gloria Prado, que está aquí al centro. La doctora Prado es doctora en Letras Modernas, profesora emérita de la Universidad Iberoamericana, ha sido directora del Departamento de Letras en 3 ocasiones. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación actuales son teoría y crítica literarias, estudios de género, literatura contemporánea, literatura escrita por mujeres, hermenéutica y psicoanálisis. Es integrante del taller de teoría y crítica literaria Diana Morán desde su fundación, y este taller está dedicado al estudio de la literatura escrita por mujeres mexicanas y latinoamericanas, así como teoría y crítica literaria feminista, estudios de género y escrituras en contraste femenino-masculino. Ha obtenido diversos premios a la excelencia académica por la Universidad Iberoamericana, entre ellos el máximo, que es Ignacio de Loyola, en el año 2014. Y cabe mencionar que nunca antes había sido otorgado este premio a una mujer. Ha publicado más de 70 artículos en revistas y capítulos de libros. Nuestra siguiente ponente, al fondo de la mesa, es la doctora Teresa Lartigue, doctora en psicología, especialista con especialidad a nivel posgrado en psicoterapia autodirectiva, postdoctorada en psicoanálisis por el Instituto de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Ha desempeñado los cargos de directora del Departamento de Psicología aquí en esta universidad. Ha sido jefa del Departamento de Investigación Psicosocial en el Instituto Nacional de Perinatología, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, directora del Instituto de Psicoanálisis, co-chair para América Latina del Comité de Mujeres y Psicoanálisis, y actualmente es miembro del Comité de Evaluación de Proyectos de Investigación. Es directora del Centro de Estudios de Posgrado, consultora en IPA Sexual and Gender Diversity Studies Committee, y es autora de diversos libros y artículos sobre el embarazo, maternidad, pérdidas perinatales y violencia de género. Ya no voy a entrar en detalle con el currículum de la doctora Ivonne Guevara, puesto que se ha presentado desde ayer, y creo que quienes han estado presentes, si no la conocían ya con sus presentaciones, hemos tenido de sobra. Así que sin más, cedo la palabra a la doctora Prado. Hola, buenos días. Agradezco mucho a las organizadoras y en cuyas manos está la cátedra principalmente o mayormente porque yo no soy teóloga. Yo, como oyeron en mi presentación, me dedico a estudios de género, pues mis clases fundamentalmente son sobre teorías feministas, masculinidades y una serie de tópicos en este sentido. Entonces, lo que voy a leer no incide necesariamente en cuestiones teológicas. En la actualidad, el cuerpo es un tópico que aparece de continuo como objeto de estudio no solo desde las ciencias médicas, las bio y neurohumanidades, los estudios cognitivos, los estudios de género, los estudios culturales. ¿No se oye? A ver, ¿ya se oye? Muy bien. Los estudios culturales y muchos registros más como el que ahora nos ocupa, la teología feminista. Sin embargo, se ha hablado y se sigue hablando del cuerpo sin saber específicamente a qué nos referimos. La pregunta que surge entonces es: ¿qué entendemos por cuerpo? Y la respuesta no resulta fácil, ya que podemos enfocar y abordar la noción de cuerpo desde muy diversas perspectivas, según se le considere y se convierta en objeto referencial y de estudio. Y en este contexto, volviendo como siempre, a pesar de los años que han transcurrido desde su publicación, al texto de Judith Butler, el cual conserva su total vigencia,
cuerpos que importan, sobre los límites materiales y discursivos del sexo. Vamos al planteamiento de su propuesta acerca de la materialización del cuerpo, en la que sostiene que se trata de, cito, un proceso de materialización que se estabiliza a través del tiempo para producir el efecto de frontera, de permanencia y de superficie que llamamos materia. Fin de cita. Si aceptamos la definición de Butler en este sentido, podríamos tomarla como punto de partida para hablar de los cuerpos femeninos, entre comillas, y de su liberación político-religiosa. Y una reflexión más, en esa materialización tendríamos que seguir sosteniendo el binarismo sexual y de género, ya que la propia Butler afirma más adelante que aquellos sujetos que no adopten las normas vigentes, la discursividad patriarcal heterosexual y no se ciñan a la concepción del sexo como una construcción ideal que se materializa a partir de tales prácticas reguladoras y la reiteración forzada de esas normas, será considerado abyecto, esto es, fuera de la ley, la norma y la aceptación social. En ese punto tendríamos que preguntarnos, en el marco de este congreso, cómo estamos concibiendo la materialización de, entre comillas, el cuerpo de las mujeres, así como, entre comillas, la liberación del espacio político y religioso de tales cuerpos. Si hablamos del cuerpo de las mujeres en general, podríamos caer en una definición biologista esencialista y referirnos a aquello que hace diferente el cuerpo o los cuerpos femeninos de los masculinos. Partiendo de esa diferencia, si quisiéramos alcanzar la liberación religioso-política de tales cuerpos, entraríamos necesariamente, entre otros aspectos, en el campo, cito, de la lucha por los derechos reproductivos, el derecho de la contraconcepción, la legalización del aborto, la despenalización del adulterio, etcétera, que se traduce en la voluntad de las mujeres de controlar sus propios cuerpos y sus vidas. Y de nuevo, esta actitud o posicionamiento en el mundo es lo que trae como consecuencia, aunque no solo, la violencia contra las mujeres actuada sobre esos cuerpos a la vez deseados, temidos y rechazados en el ámbito de lo público y lo privado, en contextos sociales, culturales, políticos, legislativos y en gran escala religiosos. Trátese de la religión de que se trate, cristiana, musulmana, judía o bien otras que no son las del libro con mayúscula. Es ese un factor decisivo en el trato de los cuerpos de las mujeres que resulta brutal, no solo por las acciones que los hombres llevan a cabo, sino en muchos casos por los que efectúan las mismas mujeres, quienes rechazan esa liberación, entre comillas, en apoyo de una ley patriarcal heterosexual. Con lo que volvemos al binarismo sexual y de género. En ese sentido es frecuente la afirmación de que son las propias mujeres quienes provocan la violencia contra sus cuerpos mediante la seducción por sus actitudes provocativas, su forma de vestir, de maquillarse, de exhibir el cabello. Sin embargo, no se cae en la cuenta que existe para que ello suceda una causalidad estructural, compleja, social, genérica, histórica y personal. Se ignoran los fundamentos de la violencia, de tal violencia nacida de una matriz cultural que legitima y perpetúa su ejercicio al asentarse en una cultura de dominación masculina edificada sobre las bases de modelos sociales de relaciones no igualitarias respecto al género. No obstante, tales actitudes son impuestas paradójicamente por el deseo masculino de poseer esos cuerpos que se presentan para ser violados, vejados, golpeados, torturados, despedazados. En las culturas islámicas, las mujeres deben cubrir su cuerpo, en algunas totalmente, ni siquiera pueden exhibir los ojos. En otras, algo más flexibles, el rostro se descubre, pero no el pelo ni el resto del cuerpo. Este debe permanecer oculto para no provocar el deseo masculino. Todo ello relacionado con la forma de leer e interpretar las escrituras consideradas sagradas. Si bien la sociedad, la cultura, las clases sociales, los factores étnicos y raciales, así como económicos y políticos, juegan un papel determinante
En la concepción y apropiación de los cuerpos de las mujeres, el religioso es quizá el más fuerte y decisivo, sobre todo en sociedades profundas o incluso fanáticamente religiosas. La religión católica prohíbe el aborto, el uso de cualquier medio anticonceptivo, el adulterio de las mujeres, no de los hombres. La homosexualidad, tanto masculina como femenina, predica además el recato, la abstinencia, el sostenimiento de relaciones sexuales solo para la concepción. De otro modo, resulta pecaminosa. Sabemos que históricamente en la mayoría de las religiones se ha considerado a la mujer la causante de la introducción del mal en el mundo y de la desgracia masculina. De allí que por siglos se haya tratado de reducirla y someterla, incluso fustigarla y lapidarla hasta la muerte. La situación no ha cambiado mucho desde los orígenes hasta nuestros días. La violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres es muy variada. Sin embargo, hay patrones que se repiten. Desde luego, la violación de un solo individuo o masiva, el feminicidio y o la tortura posterior al golpeo por parejas, esposo o novio, por la autoridad, por venganzas o imputaciones falsas. En todo ello se juega la detentación del poder patriarcal basado en construcciones socioculturales que se ha considerado y se sigue considerando como natural, biológica o esencial. Cito, una dominación que permite demostrar cómo las representaciones culturales en cuanto al modo de interpretar el mundo forman parte de una determinada construcción ideológica. Arrizzo y Mérida. Y tales representaciones culturales inciden en las vidas de las personas en las que ejercen una violencia real sobre sus cuerpos. Con base en ellas, se dota de atributos de género a hombres y mujeres y se propone una forma de actuar, performance, dice Butler, de los individuos. Entonces, la libertad, entre comillas, para escoger entre los roles que hay que interpretar resulta muy limitada y en ocasiones imposible, ya que está determinado socialmente. De allí que constituye un gran reto tratar la liberación del cuerpo de las mujeres del espacio político religioso, siempre y cuando consideremos el cuerpo, los cuerpos, como esa materialización de la que habla Judith Butler, o bien como presencia física, como apariencia, la cobertura y la representación del sujeto, lo que le imprime identidad aunado a las acciones que realiza y que constituyen el carácter, los rasgos definitorios, según Paul Ricoeur. En esa misma línea, Teresa de Lauretis, a partir de una revisión crítica de la historia de la sexualidad de Michel Foucault, afirma que el género, como la sexualidad, no es una propiedad de los cuerpos o algo que existe originalmente en los seres humanos, sino que es el conjunto de efectos producidos en cuerpos, comportamientos y relaciones sociales debido al despliegue de una compleja tecnología política. Ahora bien, sabemos que existe un cúmulo de estudios sobre la violencia en general y sobre la violencia que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres en particular, al lado de intervenciones sociales importantes y hasta cierto punto exitosas. No obstante, es un fenómeno que subsiste y de manera cada vez más frecuente e incluso más brutal. Los estudios y propuestas feministas de muy diversa índole e incluso que se oponen entre sí han contribuido a plantear y a tratar de abordarlo desde otras perspectivas. Si bien no hay resultados significativos en la lucha por evitar los feminicidios y todas las acciones que desembocan en el asesinato de las mujeres, como la tortura, el desmembramiento, el degüello, tras la múltiple violación, sí han desarrollado plataformas de análisis, interpretación y reflexión sobre ese acontecer que pareciera irrefrenable, hecho que arraiga en una violencia que se asienta mediante modelos construidos culturalmente con relación a los roles normativos del género y que penetran de manera normalizada mediante la difusión de valores, creencias, estereotipos, etcétera, reproduciendo constantemente unos mensajes culturales de la mano de micromachismos, aquellas prácticas absolutamente extendidas, aceptadas y toleradas que sitúan a las mujeres en el lugar de la inferioridad y de la subordinación y que impactan de forma real en su vida,
salud y libertad, dejándolas expuestas a formas más graves de violencia. Voy a concluir porque ya nada más me quedan 2 minutos. El problema de la violencia, sin embargo, no se ciñe solo a aquella de la que son víctimas las mujeres en sus cuerpos. Se trata de un problema generalizado desde que el ser humano lo es. Y otro campo de alerta en este panorama tiene que ser el de la homofobia. La violencia que sufren los homosexuales, los y las transgénero, los travestis y otras modalidades de elección de prácticas sexuales y de manejo del cuerpo son también brutales, por lo que no podemos limitarnos solo a las mujeres, aunque ese es el tema de este congreso, ya que aunadas a ese binarismo de género se dan estas situaciones que también parten del cuerpo, de la sexualidad y de la victimización por no acogerse a esa normalización que las reglas regulatorias dispuestas por el poder patriarcal, social, religioso, jurídico se imponen. Hay pues mucho que reflexionar, autorreflexionar, proponer y actuar en estas problemáticas que nos conciernen a todas y todos, sea cual fuere nuestro género, elección sexual, forma de vida y relacionarnos con los demás que de alguna manera se convierten en problemas de salud pública. Continuemos pues con estos eventos, congresos, encuentros, coloquios, grupos de reflexión y vayamos tratando de construir discursos que posiblemente puedan cambiar o modificar, aunque sea de manera minoritaria al principio, las normas regulatorias patriarcales que nos sujetan. Gracias. A continuación cedo la palabra a la doctora Teresa Lartigue. Muy buenos días. Mil disculpas, estoy un poco ronca y me uno a los agradecimientos de Gloria a las organizadoras de este espectacular congreso sobre teología. ¿No se oye? ¿Sí? Ya. Y en virtud del tiempo, en cuanto a las referencias bibliográficas, voy a omitir algunos autores, pero tengo confianza en que el escrito vienen todas y cada una de las referencias, por si hay cualquier duda. Mi trabajo se llama Envidia y vínculos malignos, vías de entrada a la violencia de género. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora todos los años el 25 de noviembre, el titular de un periódico resaltaba en la primera plana: se duplican asesinatos de mujeres de 2001 a la fecha en México, según datos del INEGI. En los últimos 14 años, los homicidios han pasado de 3.5 al día a 7. Cifras escalofriantes que nos estremecen al pensar en esta forma extrema de la violencia de género, en las mujeres que perdieron la vida por el odio, rabia, ira, celos, agresión, sadismo y destructividad por parte de sus parejas principalmente. Asimismo, se destaca que de 1990 a 2015, los suicidios de mujeres han aumentado 4.6 veces. Suicidios o accidentes domésticos que podrían ser feminicidios encubiertos, al igual que la inducción al suicidio. Hablar de feminicidio refiere específicamente a la violencia ejercida por hombres colocados en lugar de supremacía social, sexual, jurídica, económica, política, ideológica y de todo tipo, sobre mujeres en condiciones de desigualdad, de subordinación, de explotación o de opresión y con la particularidad de exclusión. Es un concepto político construido y utilizado para denunciar la violencia contra las mujeres y la impunidad con la que se perpetúa. Desde esa perspectiva, la violación, tortura, mutilación genital, el incesto, el abuso físico y emocional, el acoso sexual, el uso de las mujeres en la pornografía, la explotación sexual, la violación, incluyendo la conyugal, la esterilización o la maternidad forzada, la trata, los abortos ilegales, son todos distintas expresiones de la opresión de las mujeres y no fenómenos inconexos. En el momento en que cualquiera de estas formas de violencia resulta en la muerte de la mujer, esta se convierte en femicidio. Desde el psicoanálisis, cuyo objeto de estudio es la indagación de los conflictos y las fantasías inconscientes, así como lo relativo al proceso de construcción de la subjetividad, ¿cómo se podrían explicar estos datos, fenómenos o hechos
relativos a los feminicidios y suicidios, cuál es la génesis de violencia hacia el cuerpo y psique de las mujeres en la actualidad y cómo se mantiene. El objetivo de esta comunicación es tratar de dar algunas respuestas a estos interrogantes. Para ello me apoyo de dos constructos teóricos, por una parte el de vínculo de Isidoro Bernstein, por otro en el modelo modular transformacional de Hugo Bleichmar. Es importante hacer notar que en esta comunicación, al hablar del término madre me estoy refiriendo no necesariamente a una mujer o a la madre biológica, sino a la persona que regularmente cuida y atiende al recién nacido. Esto es una figura de identificación y amor que desempeña la función materna, que es la de encender y estimular las diferentes líneas del desarrollo psíquico y el proceso de construcción de la subjetividad. De la misma manera, al hablar del padre, me refiero a la figura paterna o a la función tercera, que se caracteriza por separar a la diada con objeto de que el hijo o hija pueda acceder a la triangulación edípica y al ordenamiento social, tal y como lo enfatiza Leticia Glosser Fiorini. Esto con el fin de resaltar que la parentalidad es un proceso psíquico que puede ser llevado a cabo por personas heterosexuales o bien de la comunidad LGBTI queer. Necesitamos trabajar con el paradigma de la complejidad respecto de la diferencia sexual, con los binarismos y las diversidades sexuales. Esta vía no elimina los dualismos masculino y femenino que ya están incluidos en el lenguaje, pero los incluye en organizaciones hipercomplejas. Vínculos intrasubjetivos. Freud, creador del psicoanálisis en Más allá del principio del placer, postuló que en todos los hombres y mujeres existía una fuerza silenciosa a la que dominó pulsión de muerte, también conocida como tánatos, que actuaba en oposición a la pulsión de vida eros. Posteriormente habló de pulsiones de vida y de muerte en plural, siempre en conflicto en cada uno de los seres humanos todos los días. Por su parte, Melanie Klein postuló que la envidia era la expresión pura de la pulsión de muerte y la define como el sentimiento enojoso contra otra persona que posee o goza de algo deseable, siendo el impulso envidioso el de quitárselo o dañarlo. No se trata solo de querer lo que el otro tiene, sino querer que el otro no tenga o que lo tenga se le destruya, se le acabe, se le pudra. El mérito de Melanie Klein es haber retrotraído la envidia al pene, postulada por Freud, quien hizo de esta envidia el motor del desarrollo de la psicosexualidad femenina, a su fuente original, a la envidia del pecho nutricio de la madre en oposición a la gratitud hacia el mismo. También hace más explícito el concepto de que en el hombre la envidia por el pecho puede extenderse a otros atributos femeninos, en particular la capacidad procreativa. Cabe recalcar que el objeto pecho al que se refiere Klein no es el pecho que alimenta al hermano o hermana, de lo cual en la clínica psicoanalítica existe un importante número de casos que dan cuenta de esta condición y que la tradición judeocristiana sustenta con el relato bíblico de Caín y Abel, sino el pecho que alimenta al sujeto mismo. La maternidad, la capacidad procreativa de las mujeres hoy por hoy todavía evoca las más diversas emociones, sentimientos, representaciones mentales, ansiedades conscientes e inconscientes relativas al poder omnipotente de las mujeres, esto en regímenes no totalitaristas o fundamentalistas, de la posibilidad de dar y de quitar la vida, de poder decidir continuar con la gestación o interrumpirla sin el conocimiento y o el consentimiento de su pareja sexual. El pánico y terror sin nombre de poder haber sido abortado por una mujer que no deseaba ese embarazo podría ser una de las fantasías originarias o primordiales que nos habitan junto con las de aniquilación y castración. Weldon, ya en el terreno de la psicopatología, plantea la hipótesis de que en las mujeres como en los hombres que sufren perversiones, el mecanismo que opera inconscientemente es un ataque simbólico al cuerpo de la madre y destaca que los varones usan la pornografía como un arma sádica que refleja un evidente sentimiento de envidia ante el cuerpo embarazado. Es curioso comprobar que en la pornografía nunca aparece ninguna imagen con el cuerpo embarazado, a pesar de mostrar la sexualidad a través de todos los orificios. Este cuerpo embarazado, antes de las técnicas de reproducción asistida, demuestra que esta mujer ha tenido sexo previamente. Muestra una combinación única del poder de la unión sexual tan llena de vitalidad y energía.
unión que es la responsable de una envidia destructiva que puede tener efectos muy peligrosos. Cabe destacar que el embarazo puede actuar como un factor desencadenante de la violencia, y si bien algunos padres conscientemente se sienten orgullosos y excitados por su propia potencia, otros futuros padres se sienten humillados como los chicos descuidados. La violencia frente a un embarazo se asocia a que ellos se sienten afuera de este proceso como redundantes, excluidos. Un nuevo personaje les está arrebatando algo tan íntimo y privado como el acceso a esos pechos apetecidos. Importante recordar también que cualquier acto de violencia está siempre precedido por el sentimiento subjetivo de humillación. El problema es que no se sabe lo que para un individuo particular puede constituir la exposición al sentimiento de humillación cuando los traumas tempranos son repuestos plenamente en escena. Es relevante hacer notar otro motivo de envidia de los varones hacia las mujeres, que tiene que ver con su capacidad orgásmica, con su capacidad de goce y placer sexual, a diferencia del hombre que no puede fingir o simular una erección por más empeño que ponga. Al ser los genitales femeninos órganos internos a los que se les atribuyó siempre la falta, la carencia, la ausencia, en contraste con los masculinos órganos externos que evidencian el tener y a partir de ahí el poder atribuido al falo, hace a estos últimos más vulnerables y más expuestos a la vergüenza, a la crítica, a la posible humillación que la mayoría de las veces desemboca en violencia en las relaciones de pareja. Más allá del tipo de psicopatología que pueda presentar un varón, de su capacidad de mentalización y regulación emocional, la envidia a las mujeres se encuentra presente como fantasía inconsciente que puede o no reactivarse según cada caso particular y en determinadas circunstancias. Vínculos intersubjetivos. Los prototipos de este tipo de vínculos son los que se establecen en el seno de las familias y tienen que ver con las relaciones de parentesco. En estas se estructuran los vínculos intersubjetivos, que son de tres tipos: los conyugales o de pareja, los filiales de padres a los hijos y los fraternos de los hermanos entre sí. Desde la perspectiva de la normalidad o disfuncionalidad de los vínculos conyugales, es importante advertir que los problemas con los que se enfrenta una pareja tienen que ver de manera central con las motivaciones inconscientes que los llevaron a formar una unión duradera. De ahí la importancia que diversos autores han concedido al tipo de combinaciones que suelen darse entre las parejas, a la modalidad de elecciones que desde los deseos del inconsciente promueve la conformación de diversos tipos de parejas que han sido estudiados, entre otros, por Martín y Solís Garza. Weldon analiza un tipo particular de vinculación maligna en parejas perversas, donde ambos objetos fueron objeto de acciones incestuosas por parte de sus padres en la infancia. Esta pareja se ha sentido muy cerca y muy unida, pero sin saber exactamente por qué. El perseguir la transgresión que ya había comenzado en sus infancias y que habían olvidado, se convierte en un elemento de peso y como tal podría comenzar el uso y la explotación de los niños, incluidos el abuso sexual. Hay una necesidad irrefrenable de seguir sucumbiendo a estas acciones transgresoras porque, al igual que en la pornografía, los hace sentir vivos. Se sienten realmente muertos dentro de sí mismos y su propia manera de asegurarse de que siguen vivos es ejerciendo esta enorme sensación de poder y control sobre sus hijos. Este poder tiene el elemento adicional de erotizar la interacción de pareja. Por su parte, Bolas, al abordar el tema de la estructura del mal, en particular del psiquismo de los feminicidas y de los vínculos que establecen con sus víctimas, destaca por el proceso por el cual un sujeto seductor logra poner en cautiverio a una víctima cuya vulnerabilidad es explotada de forma tal que la vacía de contenidos mentales que afianzarían su seguridad y su supervivencia, haciendo de ella presa fácil. Señala también que si la víctima es asesinada, sus familiares cargarán con el dolor insoportable de saber que su ser querido vivenció, que el otro, a quien creyó bueno, se convirtiera en el causante de su muerte. Es importante seguir investigando el tipo de psicopatología específica que presentan los perpetradores de la violencia de género y los feminicidas, ya que el trastorno del narcisismo maligno no alcanza a dar cuenta de estos terribles actos contra las mujeres, ni tampoco el de la psicopatía. Cabe destacar que tanto en los vínculos filiales como en los fraternos pueden ocurrir todos y cada una de las modalidades de la violencia.
Por último, en los vínculos transsubjetivos, es importante consignar en este nivel que desde la antigüedad hasta nuestros días en los diferentes países, en los denominados sistemas sexo-género, prevalecen las relaciones de dominación masculina y subordinación femenina que legitiman la violencia de género. Asimismo, el proceso de socialización diferencial para hombres y mujeres es otro factor concurrente estudiando a profundidad por Figueroa. Se suman también en este nivel las representaciones sociales, donde en América Latina el ícono mariano tiene importancia vital para la construcción de identidades genéricas y ciertos valores ligados a la feminidad, donde de nueva cuenta se niega la sexualidad en la maternidad. En síntesis, al retomar la pregunta inicial respecto de la génesis de la violencia hacia el cuerpo y psique de las mujeres en la actualidad y cómo se mantiene, con base en lo anteriormente expuesto, se desprende que un factor predisponente en lo intrasubjetivo es la envidia por parte de los varones al pecho de la madre, a su capacidad procreativa y a su poder de dar vida o muerte, así como por su capacidad orgásmica. Un segundo factor es el establecimiento de vínculos malignos en el espacio intersubjetivo en la pareja parental, que se transmite a lo intrasubjetivo y se refuerza, mantiene y perpetúa en lo transsubjetivo. Mi propuesta, junto con otros colegas, se centra en la prevención primaria, en fomentar una cultura de la adecuada o sana o positiva parentalidad como un antídoto contra la violencia y la barbarie, que promueva la posibilidad de adquirir y o desarrollar las capacidades de parentalización en las diferentes etapas del ciclo vital. Cabe destacar que en estos momentos de la reactivación de círculos de odio, del poder de la supremacía blanca, por llamarla de alguna manera, en los Estados Unidos de Norteamérica y algunos países de Europa, así como la instalación de un régimen de terror y fundamentalismo del Estado Islámico en algunos países árabes, las mujeres se encuentran luchando por eliminar aquellas diferencias impuestas por la cultura que producen desigualdad, como son las diferencias de raza, clase social, religión, actividad ocupacional, prestigio, etc. Las mujeres unidas están siendo capaces de enfrentar a estos espeluznantes prejuicios y acciones, tal como lo pudimos atestiguar el pasado sábado 21 de enero en las multitudinarias manifestaciones de repudio habidas en diferentes países de nuestro mundo actual. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a la doctora Ivonne Guevara.